Continuemos entonces con el estudio de la norma de un vector. Bueno, vamos primero a definir qué es la norma de un vector. Para eso, como siempre, tomamos un vector de Rn, n componentes. Llamaremos norma o la longitud del vector y lo simbolizaremos de esta forma al número real no negativo, o sea que la norma de un vector será un número mayor o igual a 0. 0 cuando el vector sea el vector nulo. Vamos a definir la norma como la raíz cuadrada de este producto escalar del vector consigo mismo, lo que es lo mismo que calcular la raíz cuadrada de la suma de cada una de las componentes al cuadrado. Entonces, obviamente esto me va a dar un número y es este número la longitud del vector que, como ya dijimos, será mayor o igual que 0. Veamos un ejemplo. Tomemos el vector 1, 0, 0. Si queremos calcular su norma, debemos hacer la raíz cuadrada del cuadrado de 1 más el cuadrado de 0 más el cuadrado de 0, cuyo resultado es 1. O sea que la longitud de este vector es 1. Por eso, por este motivo, diremos que es un vector unitario. Su norma es 1. Veamos ahora algunos ejemplos de vectores unitarios especiales, que son los versores estándar. ¿Por qué? Porque estos vectores están sobre los ejes. Si estamos hablando del plano, el vector E1 está sobre el eje X y el vector E2 está sobre el eje Y. Si miramos en el espacio R3, el vector E1 está sobre el eje X, el vector E2 sobre el eje Y y el vector E3 sobre el eje Z, que a la vez también los podemos llamar X1, X2 y X3 a los ejes. Es exactamente lo mismo que hablar del eje X, el eje Y y el eje Z. El eje X y el eje Y. Es exactamente lo mismo. Bien. ¿Qué característica tienen estos vectores? Bueno, las componentes. Para hablar del vector Y1, sus componentes serán las componentes 1 en X, 0 en Y. El subíndice indica en qué componente tendría el número 1. Este es el E2, por lo tanto, la segunda componente será 1. En el caso de R3 tendremos el E1, la primera componente estará en el 1 y el resto serán ceros. En el E2 la componente en 1 será la segunda y estará el resto es 0, y en el E3 la tercera componente será el 1 y el resto 0. Veamos ahora algunas propiedades de la norma de un vector. Vamos a ver esta propiedad que nos dice que si tenemos un vector de Rn y C es un número real, se cumple que si multiplicamos escalarmente este vector por este escalar, hacemos este producto, ¿no? Este es un número escalar, lo multiplicamos por este vector, obtendremos, como ya sabemos, un vector al cual le podremos calcular la longitud. Esta propiedad nos dice que el resultado será igual que si resolvemos primero la norma del vector y lo multiplicamos por el módulo de ese número real. Veamos un ejemplo. Tomemos el vector 1, 2, 2, el número c igual a menos 3. Entonces comencemos a trabajar desde el primer miembro. Vamos a calcular la norma de este número c, que es menos 3, multiplicada por el vector 1, 2, 2. Entonces, como sabemos, el número, este escalar, va a multiplicar a cada una de las componentes. O sea que vamos a obtener la primera componente menos 3 por 1, y como estamos calculando la norma, lo tendremos que elevar al cuadrado, más la segunda componente 2 quedará multiplicada por menos 3, y como estamos calculando la norma, ese producto al cuadrado. La tercera componente 2 quedará multiplicada por menos 3, pero nuevamente tenemos que calcular su cuadrado. Una vez que hicimos esto, podemos distribuir el cuadrado con la multiplicación. Y entonces obtenemos menos 3 al cuadrado por 1 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado por 2 al cuadrado, que es lo que ven aquí, más menos 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Estamos haciendo todas estas cuentas para que ustedes vean que obviamente vamos a obtener el segundo miembro de esta igualdad. Entonces, ahora nos falta un poquito más trabajarlo. Tenemos que ver acá que en cada uno, miren, en el primer término, segundo término, tercer término,
tenemos como factor común menos 3 al cuadrado. Así que podemos sacarlo como factor común a menos 3 al cuadrado, que va a multiplicar el 1 al cuadrado más el 2 al cuadrado más el otro 2 al cuadrado. Luego, aplicando la propiedad distributiva de la radicación respecto del producto, separaremos la raíz de menos 3 al cuadrado por la raíz de 1 cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Pero la raíz de menos 3 al cuadrado, si queremos cancelar la raíz con el exponente 2, debemos poner la barra de módulo. Recuerden esto, que ya lo vieron en elementos en introducción. Por lo tanto, me quedará el módulo de menos 3 por este segundo factor, que no es más que la norma del vector 1, 2, 2. Como verán, hemos entonces mostrado numéricamente que esta igualdad se cumple. Veamos ahora otra propiedad. La segunda propiedad dice que dado un vector de Rn distinto del vector nulo, se va a cumplir que cuando multiplique a este vector por el número que resulta de dividir 1 dividido la norma del vector, la norma es un número, así que voy a hacer un cociente entre dos números y a ese resultado lo multiplique por el vector x, este nuevo vector va a tener norma 1. Será un vector unitario. Veamos. Entonces, tomemos el vector 1 menos 2, 2. Luego hagamos entonces esta multiplicación de vector por escalar. Entonces, primero tenemos que calcular la norma de x. Recuerden que es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Sí? La raíz cuadrada. Cuando hagamos ese cociente tendremos hecha esta operación. Y a esto lo tenemos que multiplicar por este vector, 1 menos 2, 2. Como esto resulta ser un número, un escalar, para multiplicar por un vector, este número o escalar debe multiplicar a cada componente. Por eso aquí podemos hacer la cuenta, ¿no? Primero esto es 4 más 4, 8, más 1, 9, la raíz cuadrada de 9, 1 sobre la raíz cuadrada de 9 multiplicará a cada una de las componentes. Por eso lo que obtenemos es otro vector cuya primer componente es 1 sobre la raíz cuadrada de 9. Segunda componente, menos 2 sobre la raíz cuadrada de 9. Tercer componente, 2 sobre la raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9 es 3, por lo tanto obtendremos el vector 1 tercio menos 2 tercios, 2 tercios. Este es un vector de R3. Ahora veamos si efectivamente la norma de este vector es 1. Por lo tanto, para la norma, ¿qué tendremos que calcular? La raíz cuadrada de esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado. O sea, 1 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, menos 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. O sea, que en definitiva vamos a tener un noveno, sacando factor común, que multiplica a 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado, 2 al cuadrado. Por lo tanto, obtenemos en el numerador 9 sobre 9, 1 y la raíz cuadrada es 1. O sea que este vector 1 menos 2, 1, que no era unitario, ya que la norma de este vector habíamos hallado que era la raíz de 9, cuando la raíz de 9 que es 3, cuando resolvimos esta operación, o sea, cuando multiplicamos al vector x por 1, 1 tercio, convertimos al vector x en un vector unitario. Lo que aquí hicimos fue después verificar que efectivamente la norma de ese vector era 1. Entonces, repito, para, dado un vector, encontrar el vector unitario, deberé al vector dado multiplicarlo por 1 sobre la norma de ese vector. Bueno, dados dos puntos distintos, A y B de Rn, vamos a tomar el n, 1 con valores 1, 2 o 3, llamaremos punto medio del segmento AB a la semisuma de A más B.
ahora en los ejercicios que siguen podremos ver ejemplos de esto. Entonces, veremos el ejercicio 1 de la página 86. Nos dan dos vectores de R3 y nos piden calcular A escalar B. Ya sabemos entonces que tenemos que realizar la suma de cada uno de los productos de las componentes. O sea, primer componente con primer componente, 1 por 2, 2, más 3 por 1, 3, más menos 1 por 4, menos 4. Así que el producto escalar da 1. Luego nos piden hacer A escalar A, que es lo mismo, ya lo estuvimos diciendo, que calcular el cuadrado de la suma del cuadrado de cada una de sus componentes. 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. A escalar A obtenemos 11. Para B escalar B obtenemos 21. Ahora bien, para calcular la norma de A sabemos que es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, pero esta cuenta ya la resolvimos aquí, por lo tanto sabemos que es 11. Por lo tanto, la norma de A es la raíz cuadrada de 11. Y la norma de B, ya habíamos resuelto también que la suma de los cuadrados de sus componentes era 21, por lo tanto lo único que hace falta ahora es calcular la raíz de 21. Ambos son números irracionales, así que los dejaremos indicados. Estos dos números los necesitamos, estas longitudes del vector A y la longitud del vector B, para el ejercicio siguiente. Y bueno, y el punto medio del segmento AB ya dijimos que es un medio de la suma de A más B. 1 más 2, 3, 3 más 1, 4, menos 1 más 4, 3. Por lo tanto, si lo multiplicamos por un medio multiplica cada una de las componentes, obtenemos 3 medios, 4 por un medio 2 y 3 por un medio 3 medios. Bien, en este otro ejercicio de la página 86 nos piden calcular los versores orientados como A y B, o sea, nos piden buscar vectores de norma 1 orientados como A y B. Ya sabemos que dado un vector, para hallar su vector unitario, debemos entonces al vector dado multiplicarlo por 1 sobre la norma de ese vector. Nosotros ya calculamos la norma de A, vimos que era la raíz de 11, así que deberemos multiplicar al vector A, o sea, de componentes 1, 3 menos 1, por 1 sobre la raíz de 11. Por lo tanto, 1 sobre la raíz de 1 por 1, 1 sobre la raíz de 11, 3 por 1 sobre la raíz de 11, 3 sobre la raíz de 11, menos 1 por 1 sobre la raíz de 11, menos 1 sobre la raíz de 11. Este vector, si le calculamos la norma, es un vector unitario o versor. Su longitud es 1. Lo mismo podemos hacer con el vector B. Ya habíamos calculado que su norma era 21. Por lo tanto, nuevamente, tomamos las componentes del vector B y las multiplicamos por 1 sobre la raíz cuadrada de 21. Multiplicamos entonces ese 1 sobre la raíz cuadrada de 21 con cada una de sus componentes. 2 por 1 sobre la raíz de 21 es 2 sobre la raíz de 21. 1 por 1 sobre la raíz de 21 es 1 sobre la raíz cuadrada de 21. Y 4 por 1 sobre la raíz de 21 nos da 4 sobre la raíz de 21. Este nuevo vector es un versor, ya que su longitud es 1. Si calculamos la norma, obtenemos el resultado 1. Y nos vamos al último concepto, a que llamamos vectores paralelos. Primero, para ello definiremos a qué se llama múltiplo escalar de un vector. Entonces, si hace un número real y x un vector, el vector c por x lo vamos a llamar múltiplo escalar de x. Entonces, diremos que dos vectores a y b de Rn se dicen paralelos si uno de ellos es múltiplo escalar del otro. Por ejemplo, si a es paralelo a b, entonces existe un c tal que a es igual a c por b, o bien podríamos haber puesto que b es igual a c por a. Si c es 0, obtenemos el vector nulo, que es paralelo a cualquier vector. Si c es mayor que 0, los vectores apuntan en la misma dirección. Y si c es menor que 0, los vectores apuntan en direcciones opuestas. Veamos un ejemplo. Tenemos el vector 1, 2 y el vector 3, 6. ¿Son paralelos?
con la misma dirección, ya que para obtener al vector 3, 6 bastará con multiplicar el 1, 3 por 3. Si multiplicamos este vector por 3, obtenemos 3, 6. Como 3 es un número mayor que 0, tienen la misma dirección. Ambos vectores, el 1, 3 y el 3, 6, se ubican sobre la misma recta. Veamos ahora qué pasa si queremos ver los vectores 1, 2 y menos 3, menos 6. Menos 3, menos 6 es paralelo al vector 1, 2, ya que 1, 2, si lo multiplico por menos 3, me da menos 3, y menos 3 por 2, menos 6. Pero como el c es menor que 0, tienen dirección opuesta. Aquí viene un vector, y entonces en dirección opuesta el otro vector paralelo, ambos sobre la misma recta. Bueno, a partir de ahora entonces revisemos un último ejercicio para terminar con la sección 2.2. Veamos el ejercicio 8 de la página 86 que nos pide investigar si los vectores son paralelos o no. Entonces, si es paralelo, el vector A es paralelo al B, entonces existe un valor z tal que A es igual a C por B. O podríamos plantear B es igual a C por A. Acá vamos a usar al vector A y al vector B, o sea que A es igual a C por B. Si ustedes se fijan, nuevamente tenemos un número por un vector. O sea que este número ingresa multiplicando a cada componente. Obtendré 4C, primer componente, 5C, segunda componente, 6C. Luego, como tenemos una igualdad de vectores, las componentes tienen que ser las correspondientes componentes de cada vector tienen que ser iguales. O sea, 1 tiene que ser igual a 4C, 2, segunda componente, igual a 5C, 3, tercera componente, igual a 6C. Luego despejamos C y nos encontramos que no existe un único valor de C. Por lo tanto, los vectores no son paralelos. Para ser paralelos, debemos encontrar un único valor de C, porque ese es el que nos permite encontrar el múltiplo escalar. Bueno, esperemos que con esta explicación ustedes puedan resolver los ejercicios de la sección 2.1 y 2.2. Hasta luego.